Os damos la bienvenida, como cada semana, desde la página del Facebook del Centro de Terapia Breve Estratégica. Estamos en directo en este ciclo de entrevistas en psicoterapia breve estratégica. Soy María Martín de Pozuelo, la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica, y hoy tengo el gusto de saludar desde Colombia a nuestra compañera María Andrea Hernández. Hola, María Andrea. Hola, María, un gusto saludarte hoy. Igualmente, que estés aquí con nosotros es un placer y estoy convencida que todas las personas que nos estén viendo y los espectadores podrán disfrutar del argumento de hoy, que es la sexualidad masculina y sus paradojas mentales. Entonces, vamos comenzando poco a poco y, como sabéis, en una primera parte María Andrea os explicará y podréis profundizar con ella en este argumento. Si os ocurren algún tipo de duda, comentario o curiosidad, podéis comenzar a escribirlo para que después, en una segunda parte, pueda responderos a todas las dudas y todas las preguntas que podáis ir teniendo. Me gustaría también, María Andrea, porque sé que muchos alumnos, alumnas o muchísima gente desde Colombia nos está viendo hoy, desde España, Italia o Chile, Argentina, y bueno, muchas personas te conocen, como quería antes explicar, pero para aquellos que hoy te conozcan y te vean por primera vez, quería hacer una pequeña síntesis de lo que es todo tu recorrido profesional. María Andrea es psicóloga y es psicoterapeuta oficial e investigadora del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo. Además, fue una de las pioneras que viajó desde Colombia hasta el centro para estudiar junto de la mano del profesor Giorgio Nardone en el 2008. Hace ya mucho tiempo, María Andrea, de esto. 12 años. Sí, actualmente María Andrea es nuestra responsable didáctica en Colombia de toda la formación que hay del Centro de Terapia Estratégica, tanto del máster de terapia como el de comunicación. Ejerce su práctica clínica tanto en Bogotá como en Cali, además de ser docente de numerosos seminarios y talleres en otras regiones también como Montería y Guayaquil. Tiene escritos algunos libros, coautora de algunos libros, por ejemplo, conjunto con el profesor Giorgio Nardone y otros autores en el libro Ayudar a los padres, ayudar a los hijos. Además, es coautora junto con el doctor Santiago Salazar del libro Sexualidad Dual, terapia breve estratégica para la superación de las problemáticas sexuales en el hombre, argumento que hoy trataremos en concreto. Lo último que me gustaría poder deciros es que quien esté interesado puede seguirla desde su nueva página en Instagram, la doctora María Andrea Hernández, y podéis desde allí poder seguir todas las actualizaciones que puedan irse dando desde Colombia para la terapia breve estratégica. María Andrea, comenzamos a saludar a algunas de las personas que están con nosotros. Tenemos a Leca Coronado desde México que nos saluda, a Leticia desde Paraguay que también. Poco a poco irán conectándose diferentes personas que, bueno, no quiero robar más tiempo, María Andrea, y te doy el paso para que podamos comenzar a profundizar. Este argumento es un argumento que comienza casi, podríamos decirlo, ¿no? Con una nueva puerta que se abre dentro de las diferentes entrevistas. Hablar de la sexualidad masculina implica hablar, como tú bien sabes, María Andrea, de las paradojas. Entonces, ¿puedes ayudarnos a entender a qué se refiere hablar de las paradojas mentales en la sexualidad masculina? Claro que sí. Hablar de la sexualidad no solo masculina, sino también femenina, es decir, hablar de la sexualidad humana, es hablar y hacer también una alusión a lo que son nuestros sistemas de creencias, creencias de la cultura, convicciones, percepciones y obviamente nuestro funcionamiento fisiológico en la sexualidad. Hablar de las paradojas es entrar a este mundo, y yo quiero empezar por las paradojas mentales, ¿no? Por las paradojas mentales que puede vivir el hombre. El hombre, y tomando un poquito el ciclo evolutivo del hombre, luego de la pubertad, empieza a retarse consigo mismo, a retarse en su funcionamiento ya desde muy, muy joven. El hombre empieza en un diálogo yo con yo, ¿no? Sabiendo que desde la terapia breve estratégica están estos tres niveles
el yo conmigo mismo, el yo con los otros y el yo con el mundo, el hombre joven, empieza a retarse ya en su rendimiento, en un diálogo del yo con yo, que tiene que ver mucho con el yo con los pares. Es decir, tú qué tal te ves en el rendimiento con las mujeres, la conquista con las mujeres, la parte fisiológica o el tamaño del pene, del miembro, y ya empieza este primer diálogo a generar una de las primeras paradojas que puede suceder en la etapa después de la pubertad y que también puede suceder en otras etapas del ciclo de la vida del hombre. Una de estas primeras cuestiones que desde una categoría de diagnósticos nosográficos, María, que no nos gusta hablar mucho del diagnóstico nosográfico, pero nos sirve para entender cómo funciona y cómo se alimenta una disfunción sexual, en este caso el hombre. El hombre desde esta etapa puede vivir lo que se llama desde el diagnóstico nosográfico la eyaculación precoz. Sin embargo, hay que saber que en esta etapa la eyaculación precoz puede ser vista como natural. Es decir, sabiendo que el hombre tiene poca experiencia, y esta es la primera paradoja que empieza a existir. Tengo poca experiencia, pero me tengo que ya desenvolver como un hombre, como un macho, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Que venimos mucho de la parte latina, de España, sobre todo de España. Este mero macho que tiene que desempeñarse ya con su mujer o con su hombre o con su pareja y empieza esta presión mental que produce la paradoja muchas veces de la eyaculación precoz. Entonces, la eyaculación precoz empieza siendo vista de pronto como un efecto que solo sucede una o pocas veces, pero que reiterada en el tiempo constituye ya un cuadro. La eyaculación precoz, como venía diciendo, puede ocurrir en otro ciclo vital del hombre, pero cuando ya la eyaculación precoz se da en una duración, en un término, digamos que prolongado en el tiempo, y en una alta frecuencia en sus relaciones sexuales, se determina como un cuadro de disfunción, ¿no? Como un cuadro de eyaculación precoz. Pero entonces veamos qué surge en la eyaculación precoz. En la eyaculación precoz, el hombre, pretendiendo un tiempo satisfactorio, porque digamos que nos salimos un poco de cuál es el tiempo, ¿no? 3 minutos, 10 minutos, media hora. Aquí, y desde la terapia breve estratégica, evaluamos cuál es el tiempo satisfactorio para ese hombre y su pareja. Más allá de muchas categorías, muchos catálogos médicos y psiquiátricos que hablan de tiempos moderados, leves o graves. Aquí lo importante, si son, ¿no? A veces desde otros manuales se habla que el leve es de 30 a 60 segundos de duración, que el moderado es de 15 a 30 segundos, o que el grave es una duración en antes de alcanzar la eyaculación de 0 a 15 segundos. Pero saliéndonos un poco de esta normativa, y lo evidencio para no caer en una etiqueta errónea, es importante saber qué manifiesta el hombre como o qué es para el hombre una duración insatisfactoria. En la eyaculación precoz hablamos entonces de una paradoja mental en donde se intenta hacer durar el coito lo más que se puede antes de llegar a culminar con esta eyaculación. Sin embargo, aquí el hombre, entre más trata y más se repite de hacer durar esta eyaculación, más pierde el control y más rápidamente termina eyaculando. Asimismo, el partner se siente un poco desplazado en ese momento de la relación, porque como el hombre está en esta paradoja mental, la distracción sobre la mujer o sobre el hombre o sobre la pareja que tenga se pierde y esto también alimenta el problema. Esta parte es muy importante porque estos dos conceptos que acabo de dar van a estructurar la lógica de la solución, es decir, la prescripción que el profesor Giorgio Nardone, ya desde su libro de la mente contra la naturaleza, con el doctor Matteo Rampin, formulan para la eyaculación precoz. Pero digamos que la solución intentada principal que alimenta la persistencia del problema es tratar de controlar, en este caso,
a nivel mental, porque vamos a hablar de paradojas mentales y otro tipo de paradojas, un tiempo en donde termina perdiendo el control, en donde termina causando de alguna forma una relación sexual insatisfactoria. Otra solución intentada que vimos en el estudio, en el libro, o sea, nuestro estudio culminó con la obra que tú mencionas sobre sexualidad dual, de cómo desde la terapia breve estratégica se superan las problemáticas sexuales en el hombre, con el doctor Santiago Salazar, colega también colombiano. Vimos que esta era la solución intentada principal, pero que habían otras. Por ejemplo, colaborando también con esta clínica, en donde de ahí resulta el estudio, vimos que los hombres empleaban pomadas retardantes, había también cambio de posición para no llegar a una rápida eyaculación y muchas veces se cambiaba un poco el contexto, ¿no? Para tratar de controlar, pero pues soluciones ineficaces que llevaban siempre a la persistencia del problema. En la eyaculación precoz, la pareja o la mujer o el hombre puede también generar soluciones intentadas disfuncionales que agravan el problema, como tranquilizarlo, tratar de ponerse de su lado o al contrario, al mostrar insatisfacción a nivel no verbal y de alguna forma entrar a sobreanalizar o hablar del tema. En la práctica, ¿qué se debe hacer? Se debe conducir al hombre a aprender a perder el control para volver a ganar. Otra paradoja, María, del rendimiento sexual masculino, y bueno, porque una mujer hablando de temas masculinos, pero digamos que fue también en compañía de este doctor que es hombre y de todo un equipo médico, pero pues arroja resultados interesantes todo este estudio que hicimos, es aquello que vimos mucho en los hombres que llegaban con esta idea errada de tener siempre el deseo sexual, que sobre todo en relaciones de larga duración, personas ya casadas o que llevan un tiempo de convivencia largo, es una utopía, ¿no? Cierto. Como dice, ¿no? Como se dice y como dice nuestro maestro y profesor Giorgio Nardone, el placer más viene buscado, menos se encuentra, y el más corresponde al menos. Es muy importante en este sentido desmontar esta máxima de las paradojas. Yo creo que el deseo sexual o querer tener un deseo sexual es una de las máximas paradojas que se puede presentar en los trastornos sexuales en el hombre. Así como el apetito, como el sueño, que a veces dormimos menos, a veces comemos menos o comemos más, o tenemos ese apetito frente a la comida más encendido o apagado, asimismo ocurre con el deseo sexual y con el deseo sexual en el hombre, que muchas veces se sobreexige en ese deseo más que la misma mujer. En esta paradoja está, ¿no?, la premisa de nuestro otro gran maestro, Paul Václavic, del ser espontáneo, en donde más trato de conducir o de producirme una conducta que debería darse natural y espontánea, más termino inhibiéndola, más produzco el efecto contrario. Entonces, en las relaciones sexuales hay muchas veces ponerse en contra, ¿no?, la naturaleza y la mente. Otra paradoja que quiero resaltar es aquella de las creencias rígidas frente a la sexualidad. Nosotros en el estudio comprobamos y vimos cómo hombres, sobre todo de Latinoamérica, y aquí que estamos tan influenciados por la religión católica, a partir de creencias rígidas, restringidas, morales, ordenadas, en cómo asumir la sexualidad y cómo desempeñarse en el acto sexual, llevaban y llegaban a compulsiones basadas en el placer, a estructurar estos sistemas perceptivos reactivos compulsivos, con manías, y muchas veces, yendo más allá de la transgresión, se terminaban en cuadros realmente perversos, en donde, como se sabe, el hombre no puede dejar de hacer, ¿no? Dejar de hacer la compulsión frente a una observación de un material visual, como es la pornografía, o frente a otras manías que puede ser y que pueden alejarse de este ámbito de la pareja. Vale.
Entonces, todas estas paradojas entiendo, ¿no? Que como tú bien has explicado, visteis en este estudio que se podían dar, pero tengo la curiosidad y creo que todas las personas y los espectadores que nos están viendo es si solamente son paradojas que se puedan producir a un nivel mental o las que de las disfunciones sexuales, o hay otro tipo de paradoja que también puedan expresarse. Actualmente, y desde el modelo de la terapia breve estratégica, sobre todo con el último libro publicado con el profesor Nardone, Elisa Balbi y la doctora Elena Boyani, hemos evidenciado otro tipo de paradojas, como lo dices tú, no solo a nivel mental, sino la paradoja fisiológica, la de la acción, la paradoja de las sensaciones y la paradoja del cuerpo. Pero recordemos que desde el modelo hay una causalidad circular, que quiere decir, hay un funcionamiento circular en donde lo fisiológico puede terminar afectando lo mental y lo mental termina afectando lo fisiológico. Entonces recordemos que aquí no importa dónde comenzó la interacción, sino lo importante es intervenir sobre esta modalidad con estrategias que resuelvan el problema. Por ejemplo, María, en la disfunción eréctil. En la disfunción eréctil, en este libro, los autores hablan que hay una paradoja más del cuerpo, ¿no? La disfunción eréctil, que para el hombre es una de las grandes y más difíciles ambivalencias de soportar, porque el hombre en este caso está enfrentándose a su propia virilidad frente a la pareja. Hay una real paradoja en el querer o en el desear a la mujer en ese momento o a la pareja y no ver una respuesta fisiológica. Entonces la mente desea, pero el cuerpo no responde. O como un circuito, ¿no? Como un cortocircuito, como que quiero ahorita poder hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y por eso es tan frustrante. Es muy frustrante, o el hombre lo experimenta en ese mismo momento, o realmente su respuesta o su erección la obtiene en momentos en que no desearía, y no justo en el momento de la relación sexual. Entonces aquí es muy importante aclarar que el hombre puede de alguna forma frustrarse y vivir esto como una frustración no solo de su parte fisiológica, sino de como todo su ser, como todo su hombre. En este estudio con el doctor Salazar nos dimos cuenta cómo la disfunción eréctil, si no se resolvía en un corto tiempo, podía generar otros sistemas, otros, llamémoslo así, mini sistemas perceptivos reactivos dentro de la misma disfunción. ¿A qué me refiero con esto? El hombre que sufre de disfunción eréctil, en una primera fase veíamos que armaba todo o tenía en sí mismo un esquema obsesivo. Es decir, me tomo muchas veces la pastilla antes de la relación sexual, el famoso sildenafil, que corresponde llamado coloquialmente al Viagra o la pastillita azul. Esta persona arma todo su espacio perfecto, crea su ambiente, se toma su pastilla, está pulcro, bañado, todo lo que piense que va a corresponder a una buena relación sexual, solo que una vez da la disfunción eréctil, comprueba su propio fracaso, y esto reiterado en el tiempo puede pasar a un segundo sistema perceptivo reactivo que desde la terapia breve estratégica lo llamamos el obsesivo paranoico. Es decir, puedo empezar con unos rasgos obsesivos, paso a una desconfianza, a sentir una incapacidad de que todo armar este ambiente de forma obsesiva, prepararme y tomar en cuenta mi fisiología y controlar mi fisiología no funciona, paso a ese sentido de perder el control, de frustrarme, porque esta lucha, ¿no? Como el obsesivo paranoico, en general, esta lucha no funciona, y puedo llegar a un sistema perceptivo reactivo de tipo fóbico, a evitar. Entonces, para no vivir esta frustración con mi novia o con la persona con la que estoy saliendo o con mi esposa o esposo, prefiero empezar a evitar el tema sexual, me alejo, no vuelvo a buscar, no vuelvo a seducir, y asimismo la relación sexual y los deseos sexuales se van consumiendo. Entonces, encontramos una evolución divertida que era del obsesivo pasando al obsesivo paranoico, aquel que se cree incapaz y se frustra comprobando su propia incapacidad,
y al que llega ya a evitar. Hay que saber que muchas veces estos sistemas perceptivos reactivos, como no solventan el problema a corto plazo, se estructuran estos en torno, exacto, estas evoluciones en torno a la misma disfunción. Pero hay que saber que desde la terapia breve estratégica tenemos una eficacia del 91% en las disfunciones sexuales del hombre y no solo, sino también de las mujeres, y que esto permite pues trabajarlo en un en un promedio de 7 sesiones para no llegar a estos posibles efectos y pequeñas evoluciones de la misma disfunción eréctil. Muy elevada, ¿cierto? ¿No? La eficacia, ¿no? Es bastante elevada. De hecho, el profesor Nardone en el último seminario dado aquí en Colombia dijo que las disfunciones sexuales, en el tema que él acogió ese día sobre el alto desempeño, ya que el alto desempeño también es ese alto desempeño en lo sexual, decía cómo es de las problemáticas más fáciles de desestructurar. Por eso tenemos una alta y gran eficacia y eficiencia. Además, porque la lógica de la paradójica, digamos que entra en juego y funciona de una forma muy, muy eficaz para la disfunción eréctil, eyaculación precoz, bajo deseo sexual. Aquí, en este caso, para finalizar con el tema de la disfunción eréctil, el hombre termina inhibiendo nuevamente una función que debería darse de forma espontánea y asimismo puede terminar configurando una evitación a largo plazo. Vale. Dime, María. Vale. Entonces, en este cuadro, ¿no?, que nos comentas, entiendo que en cada uno, ¿no?, de los ejemplos que nos has puesto, podrías ahora, o sea, mi pregunta sería, ¿cómo se superan estas paradojas para que, ¿no?, los hombres, bueno, igualmente las mujeres puedan tener un sano funcionamiento en el desempeño sexual y en este caso, ¿no?, que la especialidad es de la sexualidad masculina? ¿Cómo puede estar esta parte de superación para hacerlo más funcional? Claro, voy a enumerar primero las generales para no entrar a prescripciones directas, pero sí a nivel general, yo creo que en general debemos pasar, y también en la sexualidad femenina, como dices tú, entonces aquí me dirijo a ambos sexos, de un mindset obsesivo en la sexualidad a un mindset más flexible. Poniéndolo en el lenguaje técnico de la terapia breve estratégica, yo creo que hay que romper esos esquemas o esos sistemas perceptivos reactivos basados en el control, que me llevan a la pérdida de control, como puede ser también el uso de la pornografía, que lo vimos muy considerablemente en el estudio, y llegar a evitar inhibir esa fisiología por un exceso de querer controlar lo incontrolable o de querer controlar la naturaleza. Además, es importante darle cabida, yo creo, a ese pequeño descontrol, a esa pequeña transgresión, o llamémosle de otra forma, a ese pequeño picante que se puede poner en la vida sexual, así se esté solo o en pareja. Es, digamos, que yo digo que a veces es como jugarle a ese punto intermedio entre saber perder el control dosificadamente para no forzar la naturaleza. Cierto. Este pequeño salirse de lo habitual en términos de forma, contexto, concebir también formas de concepción frente a la sexualidad para no inhibir esta parte natural que se debe dar de forma espontánea, como lo es también otros temas fisiológicos, exactos, del ser humano. Otro punto yo creo que es aquello que habla también mucho el profesor Nardone, que es cultivar la seducción. El arte de la seducción que propone el profesor Nardone está, ¿no?, evidenciado en algunas reglas que él ha dado, que va desde el autocuidado personal, tanto en el hombre como en la mujer, hasta saber evocar sensaciones, saber evocar emociones en la pareja, porque cultivar la sexualidad es como cultivar la pareja, y de hecho cultivar la sexualidad es cultivar la pareja. Entonces no hay que dejar apagar, no hay que dejar secar esta plantica, esta matica. Cierto.
Y cultivar la seducción es uno de los elementos considerados que también en pacientes que sufren de otras problemáticas como trastornos alimenticios, como toda esta línea de los obsesivos paranoicos, que a la larga son personas inseguras, se puede conducir a estos parámetros y un crear de la nada, ¿no? Un crear de la nada en distintas conductas, comportamientos nuevos y percepciones frente a la seducción. Por otro lado, flexibilizar las creencias. ¿A qué me refiero con flexibilizar las creencias? Que puede ser algo muy general. Las creencias muy rígidas y ortodoxas normalmente crean las conductas más perversas y a veces estas creencias frente a la sexualidad, y no por nada, a veces en los gremios más pulcros, limpios, religiosos, terminan sucediendo las perversiones más grandes. Entonces, aquí es importante flexibilizar las creencias. Yo diría desde esta estratagema muy bonita que es cambiar siempre, permaneciendo los mismos, flexibilizarnos frente a de pronto esas creencias que nos ha dado la cultura, la religión, la familia de origen, mis amigos, mis amigas, y movernos en posturas o formas distintas de llevar a cabo la sexualidad para hacer como ese bambú que se bandea ante un vendaval y no como el roble que se parte y se fracciona. Vale. Genial, María Andrea, porque yo creo que ¿no? la parte de, como has dicho, ¿no? Además es un tema que yo creo que pueda resultar a veces tabú, ¿no? En un momento determinado, pero que, bueno, saber que tiene una solución que puede ser rápida, que puede ser buena y que en un momento determinado es eficaz, ayuda, ¿no? A seguramente muchas personas que puedan estar viendo que en un momento determinado o quieran estudiarlo para ayudar a otras personas o no tengan interés en ellos mismos, puede solucionar alguna dificultad que en algún momento de la vida les pueda suceder. Mientras, aprovecho porque al inicio iba un poquito más lento, entonces no he podido, ¿no? He notado como que las personas tardaban en conectarse por algo a nivel técnico, ¿no? Entonces me gustaría, ya que has terminado esta primera parte, María Andrea, que podamos saludar a muchas personas que te están mandando saludos y cariños desde muchas diversas partes del mundo. Por ejemplo, ¿no? Norman desde Bolivia, Azucena. Te saludan desde Guayaquil, Rosita también te saluda desde Rosita, sí. Saludos a Guayaquil. Entonces, bueno, os saludamos igualmente a todos, os mandamos un abrazo muy fuerte y os agradecemos estar aquí con nosotros. Ahora pasaremos a otra parte pequeña, pero podéis empezar a hacernos preguntas o hacer preguntas a María Andrea para que en este segundo espacio os pueda explicar, ¿no? De una manera más precisa. María Andrea, todos os hago en la primera entrevista os hago siempre esta pequeña, ¿no? Pregunta de interés, yo creo que un poco para todos, porque estudiar el modelo, como tú bien sabes, ¿no? Y más en tu caso, desde Colombia, ir hasta Arezzo a conocer y en profundidad, ¿no? El modelo estratégico, ir allí al centro junto con el profesor Nardone, ¿qué experiencia profesional o personal podrías compartir con nosotros de todo ¿no? Todos estos años que has estado profundizando y estudiando en el tema? ¿Tendrías alguna que compartir con nosotros? Sí, creo que 1 año o 2 años después de haberme formado directamente con el profesor, en donde tuve, digamos que la oportunidad de estar en coterapia, nos encontrábamos en un congreso en San Diego con otros profesores, con otros de este gran equipo del CTS, y recuerdo que el profesor, sentados, comiendo todos, porque siempre ¿no? comíamos con todos los profesores, obviamente con él, el profesor le decía precisamente esto a una señora que tenía al lado: mira, María Andrea fue desde Colombia a formarse conmigo, y le decía a esta señora un poco canosa, ya de más edad, mira, y insistía en comentarle: no, mira, esta colombiana fue a formarse conmigo, y él insistía en contarle a esta señora que tenía al lado, y yo le respondía en inglés, la conversación era en inglés, y luego cuando nos paramos de la mesa, cuando le pregunté a alguna de las personas, de nuestras colegas con que estábamos ahí, bueno, pero
¿esta persona quién es? ¿Quién era esta señora canosa, tan sonriente? Y me dice una de las colegas, era Cloma Danés, esta señora, esta Sí, gran sí. maestra de la terapia breve estratégica familiar, que ha trabajado tanto sobre el abuso sexual. Y yo después dije, qué bonito, ¿no? El profesor que siempre, ¿no? Hace ver simple también esos grandes momentos, no solo en la estrategia, no solo en sus estrategias que parecen simples, sino ese momento. Me acuerdo que yo después, sin saber realmente en ese momento quién era, pues me sentí muy agradada de estar compartiendo y también que me estuviera presentando a otra gran autora de Estados Unidos y del modelo de la terapia estratégica familiar. Entonces fue muy bonito ver cómo eso simple, ¿no? Parece simple, pero siempre son grandes cosas las que hay detrás de la terapia estratégica. Sí, cierto, cierto. Bueno, María Andrea, bonita, me ha gustado, me gusta la experiencia, muy bonita, ¿no? Bueno, como tú sabes, ¿no? Esos momentos que están fuera, ¿no? Probablemente de los seminarios, ¿no? Que se comparten, ¿no? Y que realmente igualmente se aprenden tantas cosas, ¿no? Aparte de la parte teórica. Bueno, pues empiezan a preguntarnos y yo te diría de comenzar, si te parece, ¿no? A poder Empecemos. Claro que sí. Entonces, mira, la primera pregunta ha sido, a ver, espera. La primera pregunta es Laura Huergo, que pregunta, ¿cuál es el libro que se recomienda para este tema? Sí, tenemos 2 libros principalmente desde profesores del Centro de Terapia Breve Estratégica, que son Laura, La mente contra la naturaleza, del profesor Giorgio Nardone y Matteo Rampin, el libro de el profesor Nardone, Elisa Balbi y Elena Bogiani sobre el placer frustrado, que si no estoy mal, María saldrá dentro de poco en español. Un poco. Y pues ya nuestro libro no es directamente del profesor ni de otros colegas de Italia, pero es un libro que revisó el profesor, que fue aprobado por el profesor, nuestro libro sobre sexualidad dual, la terapia breve estratégica para la superación de problemáticas sexuales en el hombre. Pronto en digital también para aquellos que no lo alcanzaron a adquirir. Qué bien, qué bien. Esto seguro que gusta mucho. Vale. Luego tenemos a Andrés Sanz, que nos saluda y aparte nos hace la siguiente pregunta. Sí. En el caso del bajo deseo sexual en el hombre, cuando dice que no siente nada de deseo desde hace muchos meses, ¿cómo sería el abordaje? Sí. Primero es importante saber si esta persona presenta el bajo deseo sexual con solo una pareja, con solo su pareja, o si le pasa en general con otros. Es muy importante que desde la disfunción sexual tenemos que mirar si esto es generalizado o específico, en contexto. Generalizado me pasa siempre, en todos lados, en todo lugar, de cualquier modo. Y específico es, por ejemplo, solo me pasa cuando estoy en etapas de mi vida bajo estrés, o solo me pasa en etapas en donde estoy con cierta persona. Entonces es muy importante, como tú ya sabes que el tiempo, le respondo a Andrés, que es, digamos que determinado ya en esta persona, es muy importante saber si es generalizado, si es específico, obviamente conocer el funcionamiento y cómo persiste este bajo deseo sexual, qué trata de hacer la persona en este ámbito. La persona se repite, debo funcionar, debo tener deseo, o de pronto se excita con fantasías, con material externo para obtener el deseo antes de su relación, o de pronto trata de concentrarse mucho en su cuerpo cuando está en el momento de la relación sexual. Es muy importante indagar, y gracias por esta pregunta, porque me permite ampliar las soluciones intentadas del bajo deseo sexual, estas soluciones intentadas para entrar a intervenir con una serie de estrategias que llevamos a cabo y que hemos estudiado con el colega, y no solo con el colega, el Centro de Terapia Breve Estratégica. Vale. Luego, hay algunas preguntas que son casos como muy concretos.
que creo que es mejor, ¿no? Que estas personas luego puedan escribir por privado y poder comentárselo, ¿no? Para, bueno, pues ser más específicos aún. Entonces, por ejemplo, Guillermo pregunta, ¿habría trastornos más relacionados con unas edades que con otras? ¿Habéis observado esto? Sí, como lo dije muy al comienzo, la eyaculación precoz puede suceder en en todas las etapas o ciclo vital del hombre, pero por esta presión de querer ser bueno, de querer ser ya, funcionar muy bien, como lo percibe el joven, se da especialmente en etapas tempranas, después de la pubertad, la eyaculación precoz. La disfunción sexual o otras disfunciones sexuales ya van a variar del contexto. Es importante saber que el bajo deseo sexual se puede presentar tanto como cuando el hombre es joven, como cuando es adulto, como cuando ya está en la tercera edad. Asimismo, la disfunción eréctil y las compulsiones basadas en el placer, que también hacen parte de toda esta, digamos que, gama evolutiva del hombre. Es muy importante, y lo resaltan las doctoras Elena Boyani, Elisa Balbi y el profesor Nardone en su libro del placer frustrado, saber que la generación actual, los jóvenes de la era actual, están generando mucho lo que ellos definieron como el sexo solitario. Entonces también podríamos hacer corresponder un poco esta juventud que abarca entre los 15 hasta los 25 años en, digamos que una especie de normativa de la masturbación exagerada de forma solitaria y la búsqueda de sensaciones placenteras a través de estímulos externos. Entonces, realmente es muy importante llevar a estos jóvenes que se mueven en este sexo solitario o en esta búsqueda de material externo para obtener el placer, llevarlos a lo que ya hablaban en otros libros, otras antiguas maestras como Federica Cagnoni y Roberta Milanese, de volver real lo virtual. Es decir, el joven está perdiendo la capacidad de conectarse en términos de conquista, conocer una mujer hasta culminar en la relación sexual o sentimental, y se está desconectando cada vez más de esta forma de hacerlo. Entonces, obviamente, cuando se llega a una relación sexual, es muy probable que surja o la disfunción o la eyaculación precoz, porque realmente a través de una pantalla puede haber una estimulación visual y por ende una masturbación que la acompaña, pero la relación sexual por naturaleza es presencial. Entonces es muy importante que los jóvenes que ahorita están más, digamos que, llevados a este nuevo síndrome o abolidos por este síndrome solitario, por este síndrome que definen ellos como el síndrome del sexo solitario, de a poquitos, en un creando paso a paso, los llevemos a temas de conquista para pasar a la seducción y también a la consolidación de una relación sentimental, no solo sexual. Vale. Ahora, creo que esta respuesta que acabas de dar, María Andrea, responde, por ejemplo, a otra espectadora que es Laura, que preguntaba justo por cómo ayudar a los adolescentes, ¿no? con la masturbación. Luego, por otra parte, Glenda pregunta, ¿no? ¿Cuándo hay una disfunción masculina y está un poco regida por una creencia que es muy rígida sobre el rol sexual proporcionado por todo su sistema familiar? En este caso, ¿qué se recomienda? ¿Abordar la limitación desde el problema más del desempeño, de la performance, o más desde la base misma de la creencia que le limita tanto? Sí, es importante mirar si la creencia es aquello que abarca el pensamiento o la forma de percibir y reaccionar de esta persona. Si definitivamente tú identificas qué es la creencia, hay que entrar a actuar sobre la creencia. Hay que entrar a actuar sobre la creencia. ¿De qué forma? Poniendo en duda
con un diálogo, con un reestructurar distinto, pero sobre todo la importancia de poner en duda aquella creencia de esta persona. La puesta en duda se puede dar a partir de un diálogo estratégico, de preguntas y respuestas, a partir de una reestructuración, pero esto te está sirviendo para aquello que te hace sentir mejor con tu pareja o te está limitando. Realmente esto te lleva a acercarte y a conectarte en una relación sexual que para ti es satisfactoria o está pasando algo distinto. Entonces es muy importante aquí poner en juego la creencia, poner en duda la creencia para entrar a romper esta creencia rígida y, como les decía, pasar ya al plano de introducir pequeños desórdenes, pequeñas transgresiones, pequeñas cuestiones que se salen de la norma, muy seguramente dado por esta creencia que tiene la persona. Vale, gracias María Andrea. Luego siguen las preguntas. Patricio ¿no? tiene la siguiente duda. Sí, primero, bueno, te saluda, perdón, y luego por otra parte dice, primero hay que descartar un problemático que sea orgánico o antes que iniciar la terapia. Sí, es muy importante tu pregunta, Patricio, porque realmente en el estudio que hicimos con el colega Salazar se veían muchos casos en donde los pacientes ya llegaban medicados precisamente por esta clínica médica con quien trabajamos. Estos pacientes ya habían tenido intentos de solución con sildenafil, con el correspondiente que es el Viagra, con inyecciones intracavernosas, por ejemplo, para la disfunción eréctil, con otros métodos de alta gama que trajeron al final, que era como una especie de aparaticos que se metían en el pene, y ya estas soluciones médicas no habían funcionado. Aquí ya sabíamos por, digamos que, protocolo médico que nos pasaban para las sesiones que había funcionado, que no había funcionado, entonces era muy fácil entrar directamente con las estrategias que terminaban siendo a veces mucho más efectivas que la misma medicación. Entonces es muy importante indagar y visto que el paciente llega por sí solo muchas veces sin remisión de una clínica médica, ¿qué has tratado de hacer también a nivel médico? Recordemos que las soluciones intentadas no son solo aquellas que lleva a cabo la persona en el momento en que vive el problema, sino aquello médico tratado, aquellos procesos terapéuticos, de pronto han ido donde una sexóloga, a donde otra persona que trabaja estas disfunciones sexuales, entonces la medicación se volvería una solución intentada más, que si en este caso la persona nos llegó, no ha funcionado, y esto nos ayuda a mirar, digamos que este componente orgánico. Es muy importante también que si la persona persiste por años en esta disfunción, ya sea eyaculación precoz, bajo deseo sexual o disfunción eréctil, preguntemos si alguna vez se ha hecho esos exámenes, los exámenes hormonales. Es muy importante porque esto también nos ayuda a descartar que no haya un componente orgánico, que si lo hay, es mejor que primero acuda al médico y después sí que se piense en una terapia que se pueda hacer a nivel psicológico desde el enfoque de la terapia breve estratégica. Vale. Bueno, seguimos, María Andrea. Tenemos luego, por otra parte, ¿no? Preguntan si hubiera algún libro para recomendar sobre la seducción y la conquista. Ok. En el libro, si no estoy mal, si no tú me corriges si me equivoco, María, en el libro sobre los errores de las mujeres en el amor, el profesor Nardone al final hace como unas breves alusiones sobre el tema de la seducción. Ahí ustedes pueden profundizar. Es muy bonito como él finaliza ese libro y ahí habla más en términos de amor, seducción, que pues va muy ligado y que va de la mano con todo el tema y la práctica sexual en pareja. Entonces, en el libro Los errores de las mujeres en el amor, de Giorgio Nardone. Genial. Por otra parte, luego Guillermo
si desde tu punto de vista crees que puede haber alguna diferencia en la comunicación que pueda haber en familias, por ejemplo, hiperprotectoras o democráticas permisivas y que esto puede influir en los trastornos sexuales. Sí, digamos que yo personalmente o en el estudio no vimos una correlación directa de tipos de modelos o tipos o modelos familiares para, digamos que desencadenar en sí mismo una conducta o una disfunción sexual. Pero podría decir que, al igual que los trastornos que tienen que ver con la ansiedad, con las fobias, los trastornos fóbicos y de ansiedad, vienen normalmente dados por entornos o por familias sobreprotectoras, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el bajo deseo sexual puede, no en todos los casos, le digo al colega, puede estar dado por un tema de ansiedad o de comunicación, exacto. De la familia. Exacto. Pero esto dado porque se han educado en familias que siempre se han sustituido por ellos, en familias que les han transmitido que no son capaces, y esta incapacidad puede trasladarse al ámbito sexual también. No necesariamente siempre pasa, pero puede ser una opción que esta incapacidad después se traslade al ámbito sexual, habiendo siempre recibido, como dices tú, María, esta comunicación ambivalente de me sustituyo por ti porque creo que tú no puedes o porque creo que tú no eres capaz. Vale. Y luego Mar pregunta, y entiendo, ¿no?, que su pregunta va dirigida a si, por ejemplo, a la hora de abordar, ¿no?, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, si es lo mismo que la pareja esté implicada o que no lo esté. Sí, es muy importante esa pregunta porque si podemos acudir y podemos también tratar a la pareja, yo digo que en dos vamos más rápido. En el estudio, cuando la mujer accedía, no siempre accedían, pero cuando accedían, también dábamos indicaciones a la mujer. Generalmente son indicaciones de retirarse un poco, ¿no? Dar un paso hacia atrás para que el hombre dé un paso hacia adelante y se frenan, se desmontan todas estas soluciones intentadas también de fracaso por parte de la mujer, porque la mujer es la otra parte y es la otra cara de la moneda, obviamente, en una relación sexual. Entonces, en este caso, sí, si la mujer accede, podemos dar las estrategias a ambos y, por ejemplo, en bajo deseo sexual, hay una estrategia muy bonita para dar en pareja, que es la guerra del placer. Vale, vale, vale. Luego, por otra parte, Guadalupe nos hace una pregunta muy específica que yo le sugiero que nos la escriba para no solucionar, porque no sería un caso como concreto clínico y esto creo que es mejor hacerlo por otra vía. Mientras tanto, María Andrea, me gustaría, ¿no?, cuando tú has dicho para dar un poco la respuesta a la persona, ¿no?, de la bibliografía, este libro, ¿no?, que te recomendabas de los errores de la mujer, que yo tengo que decirte gracias porque, por ejemplo, a mí no fue un libro que leí hace muchísimo tiempo y de esta última parte no me acordaba, ¿no?, que estoy segura que luego muchos alumnos, por ejemplo, no sé si a vosotros os pasa, ¿no?, que preguntan, ¿no?, sobre estos temas, estas temáticas que les gusta, ¿no?, coger y estos aportes seguro que les vienen muy bien. Sí, hay otro libro, María, pero creo que está en italiano, tú que hablas italiano, muchos colegas y alumnos que hablan italiano, sobre la nobile arte de la persuasión en italiano. Sí. También hay, me parece que el profesor Nardone da ciertos lineamientos en esta arte de la seducción, en este persuadir, hace ciertos apuntes que van muy asociados al arte y a cultivar la seducción. Vale, María Andrea. Bueno, pues te saludan muchísima gente y... Saludos a todos. Sí, que yo creo que no, que probablemente te están agradecidos de todas las explicaciones que nos has dado y que nos estás ayudando a poder comprender mucho mejor la sexualidad masculina, más aún en estos tiempos que corren, ¿no?, que probablemente es un tema que tabú, pero que los adolescentes, ¿no?, como tú bien explicabas, tienen otro
otro punto de vista diferente que creo que también es importante, ¿no?, a tener en cuenta para el abordaje, ¿no?, de estas problemáticas. María Andrea, te saludo mientras que, ¿no?, Guillermo te agradece también, ¿no?, y Consuelo igualmente. Gracias Guillermo y Consuelo. Y nos entra, mira, nos vuelven a preguntar cuál es el libro de la seducción que mencionaste, si lo puedes volver a repetir, que así rápido. Se llama en italiano La novela arte de la persuasione. Está solo en italiano por ahora, después sabremos y lo pueden consultar de pronto con el doctor Stefano Bartoli o con los colegas de Italia, cuando de pronto este libro saldrá publicado en español para todo Latinoamérica, que sé que hoy somos más de España y Latinoamérica. Sí, aún así es un libro que se puede leer perfectamente, o sea, tiene esa parte se puede leer y se entiende bien, así que... Sí, es claro, exacto. Vale. Muy bien, María Andrea, pues ha sido un gusto tenerte a ti aquí con nosotros. Me gustaría, y estoy segura que en otro momento también nos podremos encontrar y para hablar de algún otro argumento en concreto. La semana que viene tenemos a Evelyn Leighton, nuestra compañera desde Chile, que nos hablará en este caso sobre los múltiples factores que influyen en el mantenimiento de los cuadros depresivos. Empezamos, ¿no?, a hablar de argumentos como mucho más específicos para adentrarnos y poder profundizar en ellos. Y mientras, María Andrea, te mando un abrazo muy grande. Me alegro mucho de poder saludarte y verte, ¿no?, desde la pantalla. Sí, desde tan lejos, María. Gracias a ti por estas iniciativas, al CTS. Un abrazo por Madrid y qué rico estar en este espacio con ustedes. Sí, igualmente. Bueno, nos despedimos, María, nos saludan, se despiden de nosotras Ivonne, también Eduardo desde México, Glenda, Manuel. Os damos las gracias a todos igualmente por participar y por estar aquí, por hacer que esto sea un espacio en el que podamos compartir, ¿no?, y podamos disfrutar igualmente. Así que os esperamos la semana que viene. Sabéis que son los jueves a la misma hora en los diferentes puntos ¿no?, del mundo donde nos ven: España, Italia, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay. Así que estaremos cada semana para, bueno, compartir conocimientos. Gracias, María. Un abrazo a todos. Un abrazo para ti y que estés muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Chao.